Muy buenas noches, soy Guillermo Vázquez Handal, esto es Diálogo Abierto, aquí en la señal de Grupo Fórmula, esta noche de sábado 23 de noviembre. Me da mucho gusto compartir esta mesa con Jean-Paul Huber. ¿Cómo estás, Guillermo? Con José Centeno. Mi querido Guillermo, ¿cómo estás? No debe tardar en llegar Frida Gómez, que la semana pasada pues se aventaron ustedes ahí un round bastante interesante. Sí, hombre, me está faltando. No sé si va a llegar tarde porque tienen ahí temas en Cámara de Diputados o por el pleito de la vez pasada, pero bueno. Ojalá que sea de Cámara de Diputados. Como usted sabe, nos puede ver en el 157 de Sky, 121 de Easy, 153 de Megacable, 161 de Total Play y en el 354 de Dish. En Telefórmula Estados Unidos a través de Xfinity Latino y Latino View y por supuesto en nuestro sitio web www.radioformula.com.mx, que ese sí nos permite traspasar más allá de cualquier frontera. Bueno, entremos al debate. Como siempre, todas las semanas hay temas muy interesantes que abordar. En este caso en particular es algo que ya veníamos comentando con anterioridad, el proceso interno por la presidencia de Morena, después de los pleitos entre grupos que se dan y que además hacen que esto pues reviente en las asambleas distritales, viene una resolución, sí, aparte, una resolución. No, la revolución es allá adentro. Una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial que les obliga a reponer el proceso. Pero la parte interesante, la parte que realmente interesa, es que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, en calidad política, no del cargo que ocupa, se reúne el fin de semana pasado con dos de las contendientes, Jacob Polemski, que además es quien ocupa en este momento la dirigencia, y Berta Luján. Y el mensaje textual es de parte del presidente de la República de o se calman, se ponen a hacer las cosas bien, reponen el proceso, o el presidente renuncia a su militancia a Morena. Y se lleva la franquicia con él y entonces se van a pelear la presidencia de algo que no existe. Finalmente, pues ante esa amable invitación, pues salen las dos de la mano y acuerdan reponer el proceso que ahora va a ser mixto. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber una parte de elección y otra parte de encuesta, que es lo que además el presidente sugirió respetuosamente desde el principio. Bajo esta consideración y salvo algunas acotaciones que haga Jean-Paul en términos jurídicos, la pregunta aquí es ¿a quién de los tres candidatos beneficia este nuevo sistema? Nada más te pregunto, ¿va a salir una nueva convocatoria o ya salió? Digamos que es una reposición del proceso. Okay. En términos jurídicos ahorita nos explicarás cómo funciona eso, pero el asunto aquí es que para nada hemos mencionado todavía a Mario Delgado. Y él sigue siendo precandidato, candidato, y yo les preguntaría, haz las acotaciones jurídicas pertinentes, pero yo le preguntaría a usted y a ustedes a quién le beneficia este nuevo formato. Yo ya sé a quién, pero platícanos cómo va el proceso jurídico. A ver, hay que, contextualizándolo, el INE sacó un acuerdo porque había muchas multas para todos los partidos por afiliaciones ilegales. Sí. Entonces, el INE dice, a ver, para evitar estarlos multando, ustedes rehagan o más bien actualicen su padrón de afiliados. Entonces, todos los partidos ahorita están en ese proceso. Bueno, pero ahí el PRD no tiene una bronca. No, bueno, pues, pero... Tiene 200 afiliados, entonces no creo que les cueste mucho trabajo. Pero bueno, de todas maneras, todos los partidos están en ese tema. Unos con más trabajo que otros. Claro, porque además no solo eso, si tú no tienes más o menos los 260,000 afiliados, pues en automático dejas de cumplir los requisitos para ser partido. Entonces, primero era, digamos, evitarla, en lugar de estarlos multando, decir, a ver, ¿por qué no los limpiamos y atacamos el problema de raíz? Curiosamente en Morena, hay dentro de este procedimiento que acaba el último año, el día del año, Morena, o bueno, todos los partidos tienen la opción de reservarse ciertos militantes, porque decir, oye, o no tengo sus documentos, o no lo encuentro, entonces me lo reservo, dame chance. Y resulta que Morena se reservó todo el padrón de afiliados. Es decir, lo que te está hablando eso... ¿Qué representa eso? ¿Cuál sería la explicación? La explicación es que traen un desastre. Bueno, brutal. Partiendo de esa base, pero me refiero, la estrategia de me reservo todo el padrón. Me reservo todo el padrón en aras de
como no tengo documentación de nadie, voy a ir a buscarlos De uno por uno. de uno por uno. Oye, pero eso puede llevar... Claro, meses. Claro, de hecho hay declaraciones de Jade Cole donde dice, oye, voy a pedir una prórroga, pero la prórroga no se puede dar porque no hay prórroga dentro del acuerdo. El acuerdo duró o sea, el plazo que tienen fue de todo este año. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Pues que probablemente vaya a salir mal Morena, y lo que te está hablando es que tiene demasiadas inconsistencias. Desde ese punto de vista, porque si se van por el método de la encuesta, claro, ya no tendrías que cumplir con estos no parámetros. tendrías que cumplir estos, aunque los vas a tener que cumplir porque le tienes que acreditar a la autoridad electoral. Eventualmente. Tus afiliados. O sea, sí, digamos como que en toda esta vorágine donde López Obradorismo cobró todo este auge, hicieron un desastre. O sea, no traen... No se dieron a la tarea de afiliar correctamente no está a cada uno. sistematizada la información, entonces no sabemos quiénes son los Vamos a partir de militantes la base Morena. que ese es un requisito sine qua non para cumplir con los trámites del registro. Y no solo eso, pero también para las asambleas. A ver, pero ¿y si no lo haces con asambleas, si lo haces por encuesta? Exactamente. Entonces, el tema es... Sí, algún día vas a tener que hacer tu padrón. Sí, Ok, sí. Eso es no solo por cumplir con la ley, lo necesitas, tiene lógica. Pero para salvar, digamos, la temporalidad del acuerdo y elegir a tu nuevo líder, pues te vas por las encuestas, que además es lo que el presidente les sugirió amable Lo que y pasa es que respetuosamente desde el parecía, o sea, principio. la encuesta es un método menos beligerante, ¿no? Aquí está el experto. Aquí está el experto. Y aquí lo que seguramente habría que preguntarle a Pepe es cuál sería el mejor método, pero pues si nos acordamos cómo se eligió al candidato de Morena al gobierno de la Ciudad de México, pues nunca supimos cómo. Y pues por eso yo pregunto, más allá de entrar en esos berenjenales, es a quién beneficia esto. Claro. Pues evidentemente beneficia al que el que vaya a ordenar la encuesta y la vaya a pagar, ¿no? Su nombre empieza con M y termina con Delgado. Bueno, no sé qué tan delgado y el nombre sea, acaba con no. pero de que es Mario, es Mario, ¿no? Esa es mi percepción personal, puedo estar equivocado, pero a mí me da la impresión que el método de la encuesta, ya entendimos la parte No, legal. pero además No, pero con lo que pero- dice Jean Paul es sí o sí. Pero Guillermo, hay que ver una cosa. A ver, Mario Delgado ha estado en el escenario, en los medios, mucho más que Berta Luján. Pues es el líder de la bancada. Es el líder de la bancada y por sus manos y digamos en su resorte ha estado muchos temas del interés nacional. Fundamentales. Últimamente, pues el presupuesto, la Sí. ley de ingresos y después la ley de egresos. Entonces, eso creo que lo coloca por encima de sus dos adversarias. Porque si bien Jade Cole ha tenido una En gran... términos mediáticos, Claro. porque digamos que en la base militante de Morena, la candidata favorita es Berta Sí, Luján. el problema es que no hay manera de definir una base militante. Pero digamos que esto es circunstancial. Por eso, pero a ver, O sea, si no sí, tienes no. valor, Sí. O sea, A ver, partimos de la base de un error de que no se hicieron las cosas bien. Pero esta circunstancia te lleva a que hoy tu única salida sea la encuesta. o sea, Guillermo, no hay una base cierta para determinar que Guillermo es o no es simpatizante, militante, afiliado. Militante, porque es un tema de afiliación. Claro, entonces puedes estar en la lista ¿O no? y nunca haber firmado. Ese es el problema. ahora, a mí, por ejemplo... O puedes haber firmado y querer ser y participar y no estar. Pero corregir eso te va a llevar Claro, meses. Y no hay Entonces, tiempo. La salida es la encuesta. Ahora, Y bueno, pero por eso yo vuelvo a mi pregunta pero el original. universo, pero la otra, que también es delicada, el universo sujeto a consulta en una encuesta son los militantes de Morena y no tienes... ¿Y cómo compruebas eso? No hay manera de comprobar, pero tú sí puedes poner un filtro. En Para la encuesta. efectos de hacer la encuesta, tú puedes poner todos los filtros que quieras. Para decirle al INE, ganó Pepe Centeno, hice mi encuesta, Va a estar súper... telefónica, Lo que tienes que hacer, nivel probatorio, por eso te preguntaba si ya había una convocatoria, porque en la convocatoria se tendrán que establecer los criterios técnicos para la interpretación No de la solo encuesta. eso, Pepe, acabas de tocar un punto muy importante. Hoy, en los estatutos de Morena, el método de encuesta no existe. Tienen que hacer una asamblea, No, que es muy sencillo hacerla, para Aprobar. modificar ese estatuto, Y aprobar aprobarlo. que sea por encuesta, que eso lo hacen en un fin de Sí, semana. ¿eh? y lo tienen que mandar al INE para que apruebe la modificación de los estatutos, porque en el tratándose La de los elección no va a partidos ¿Estás de acuerdo que eso es más rápido que volver a reafiliar a toda tu militancia? que tienen el 31 de diciembre para terminarla de reafiliar, ¿cómo qué? No va a dar tiempo. No, Humanamente no. eso es imposible. No va. O sea, A ver, si el mínimo es 260,000, saca menos. cuentas. Bueno, eso no Estamos tiene a ningún problema de 23 de hacerlo. noviembre, ¿no? Faltan 30 días.
¿cuántos tienes que afiliar diario? Es imposible. Sí, no. Es más sencillo hacer una asamblea, modificas tu estatuto exclusivamente para el hecho de decir sí se puede por encuesta, le avisas al INE, bueno, que además a ver, en el por siguiente ejemplo, bloque vamos a hablar del INE. El Tribunal Electoral en varios asuntos ha dicho que la encuesta, porque ¿qué es lo que podrían hacer? Hacer una convocatoria, y a lo mejor o sea, se lo estoy dando y sin cobrarles, pero les estoy dando la solución. Pongan la encuesta de manera indicativa. Lo cual habla... O sea, van a hacer una designación personal de Jean-Paul Uber en relación a Morena y a la 4T, pues, que yo celebro porque hay que ser plurales, Jean-Paul. No. Les estoy dando, digamos, la salida. Mira, ¿a quién le pregunto? Les estoy dando la salida, pues, para que no se acostumbre a violar la ley. Veces, ¿sí? Pero el Tribunal Electoral... Eso no quiere decir que te agraden. No me desagrada Morena. No. A mí me desagradan las formas hay que cosas con las que no estoy de acuerdo de la 4T. Y lo digo acá. Y como no las estuviste en su momento con el PAN y con el PRI. Eso igual. Eso es normal. Eso es absurdo. Y en una democracia no hay libertades. Cierta animadversión. No, la mía es real, pero no es porque yo haya sido beneficiado en los anteriores regímenes. No, por supuesto que no. Alucino a bueno, se dijo, se rumoró y se comentó. Sí, pero ya lo aclaraste puntualmente. Ya, exactamente. No, pero lo que te digo es, el Tribunal Electoral siempre te ha dicho, tratándose de designación de candidatos, cuando se usa encuesta, dice, no, es que tú puedes designarlo y auxiliarte de una encuesta. Y entonces la encuesta puede ser indicativa, pero va a ser la que oriente la decisión. Y va a ser una decisión. Es mucho más fácil irse por la encuesta que por la reflexión. Y va a ser, yo creo que van a hacer un método de designación directa orientado por la encuesta para no caer en todos los temas. Porque y entonces tendría que ser con el Consejo Político. ¿Cuál es el órgano? Exactamente, o sea, digamos el Consejo. La conclusión es que vamos a ponerlo a votación. Evidentemente esto es todo teórico. Yo creo que esto le va a favorecer a Mario Delgado. Sin duda, porque no es una movilización. No, y además hay otra. Es el tercero en discordia. Claro. No, de hecho él es el bueno. Es el único que medio. Nos tenemos que ir a un corte. ¿A poco hay buenos ahí? Sí, claro. Bueno. Hay moderados. A ver, a lo mejor es el moderado, pero no te sé sale si el cobre. Bueno, a ver, nos vamos a un corte, no tardamos nada. Y cuando volvamos, vamos a seguir con Morena, pero en esto tiene que ver con relación a después de lo que pasó en la Comisión de Derechos Humanos, si ahora van por el INE. No tardamos. Ya estamos de vuelta en Diálogo Abierto y finalmente, y lo agradezco mucho, ya está con nosotros Frida Gómez. Muchísimas gracias, un gusto siempre. Lo cual nos agrada mucho, sobre todo a Jean-Paul y a mí. Claro, después por supuesto, de la estamos extrañando. La semana pasada, que me reportan que tuvimos unos índices de rating. Joaquín, perdón, pero pues así es esto. Pues sí, ni modo. El asunto es que vamos a tocar un tema que seguramente nos va a llevar otra vez a la polémica. Después de lo que pasó con la Comisión de los Derechos Humanos, que independientemente del resultado, por lo menos se puede decir que fue un proceso bastante desaseado, la nueva llamada de atención, no quiero decir amenaza, es que ya hay algunos legisladores de Morena que quieren recortar el periodo del presidente del Instituto Nacional Electoral para que no sea él quien conduzca la siguiente elección. Y hay quienes interpretan esto como un objetivo de la 4T en general, más allá de estos legisladores que lo están proponiendo, pase o no, en este eterno debate si el gobierno se quiere apropiar, adueñar o intervenir en todas las instituciones independientes. Hay que decir que adueñarse y intervenir son conceptos diferentes. Algunos plantean que intervenir es poner a tu gente de confianza para que trabaje bajo tus intereses. Y hay quienes dicen, como en el caso de la Comisión de Derechos Humanos, particularmente por el tema de la señora Rosario Piedra, es vamos a mandar a alguien que la destruya para que ya no funcione, para que no tenga calidad moral cuando emita sus recomendaciones, que incluso los gobernadores del PAN ya dijeron que no le van a hacer caso, ¿no? Es más, no usaron la palabra textual, pero dijeron al diablo con sus instituciones, ¿no? Exacto. Ahí como en el rancho del presidente, ¿no? Bueno, entonces aquí el debate tiene que ver más allá de si esto va a pasar o no, ¿es intervención o es intento de desaparición? Frida. Ninguna de las dos. Hay una reforma que es muy clara y que está buscando que el INE sea más eficiente, y esa reforma obviamente va a aplicar a partir de la siguiente administración del INE, porque simplemente Lorenzo Córdoba
Córdoba tomó protesta por un cargo de cierto tiempo y esa protesta es efectiva. No hay una retroactividad, no hay una aplicación retroactiva de la ley. Sí hay modificaciones que se están planteando para hacer al INE más eficiente. ¿Cómo cuáles? Nuestra democracia es una de las más caras del mundo. Entonces, no, ese es el cuento de todo mundo y que es la democracia cara. Pero que explique cuáles. A ver, ¿cuál es lo caro? Sí, pero ya, por favor, déjala terminar. Entonces, aquí hay un asunto. ¿Cuál es la reforma en particular para hacer más eficiente al INE? Este sospechosismo y esta idea sí hay algo. Es totalmente de terrorismo psicológico y yo le diría a las personas que nos están viendo que no se dejen engañar. No se dejen engañar por la 4T. No se está desapareciendo el INE. ¿por qué el no INE nos no explicas desaparece. por qué? Explícanos cuál es la reforma, a ver, para que de una vez... Ahora, ¿cuál es la reforma? Los cambios que se están planteando para el INE es que primero no estén ganando las cantidades exorbitantes que están ganando. Que las cantidades exorbitantes, y luego, ¿y qué más? Se ha reducido porque el número de consejeros del INE es tanto que la carga presupuestal es terrible. Por favor, es un asunto hombre, de eficiencia. no es un asunto de eficiencia. Hasta ahí puedo estar de acuerdo, no es de fondo. Pero no, Y no es de fondo. además, ¿Eso es de fondo? Claro que no es de fondo. No es de fondo. Es un tema administrativo, vienen modificaciones para los soples, vienen modificaciones para que las juntas locales por fin trabajen pues más y mejor, porque actualmente hay muchas juntas locales que no hacen absolutamente nada. ¿Tú sabes lo que hace una junta local? ¿Has estado en una junta local? Y sabes que hay algunas que no hacen algunas, junta local. Hay varias junta que no local. hacen nada. Perdón. Pero yo creo que este argumento no es trascendente. Tampoco es trascendente. Ya para cerrar, no se dejen engañar. Esto evidentemente es un asunto de terrorismo psicológico en contra de la 4T. Específicamente en términos jurídicos. Sí hay algunos legisladores de Morena que quieren proponer recortar el periodo de Lorenzo Córdoba actual, no después de. No es como Evo, que le van a dar otro y pues es que otro no tiene nada que ver, o sea, ya hay que superar a Evo, hay que venir a la agenda de nuestro país, porque nuestro país nos exige atención. Entonces hay que dejar a Evo por otro lado, que por cierto el día de hoy se siguen cometiendo represiones terribles. Y el día de hoy también mandaron la convocatoria a las elecciones, es decir, no se rompió el orden constitucional, gracias. No, pero se rompieron las vidas. A ver, Pepe, regresamos. espero que en ti quepa la prudencia. Espero. A ver, aquí hay un tema fundamental. La constante en esto que va del año, ¿no?, ha sido tomar el control de todos los organismos independientes. Pero te voy a decir una cosa, yo no estoy en contra de eso per se, si tú ganaste por mayoría. No, aquí la pregunta no, Guillermo. ¿estoy interviniendo? No, Guillermo. Intervenir ¿Para es qué ¿Para qué me das la palabra? Pues sí, ¿verdad? Déjame hablar, ¿no? Ok, entonces, aunque seas mayoría, son organismos independientes y cumplen una función en nuestro sistema político para equilibrar, ¿no?, para equilibrar y para darle certeza, legalidad a las elecciones en el caso del INE. Ahora, si son menos consejeros y van a ganar menos lana, ¿cuánto nos vamos a ahorrar? Se me hace $1,000,000 me parece intrascendente para el peso de este país y para la importancia. Claro, para alguien que gana 5,000 pesos al mes, pues es una fortuna, por supuesto. Pero, a ver, ¿intervención o desaparición? No, espérame. Y la otra viene, ¿a quiénes vas a nombrar? ¿Y cómo los vas a nombrar? ¿Vas a nombrar los de la misma forma en que nombraste a la señora Piedra? Seguramente. Entonces... Seguramente. ¿Intervención o desaparición? Pues claro van a desaparecer el INE, lo van a debilitar. Lo van a intervenir. Lo van a intervenir para por eso, debilitar. intervenir es pongo a los míos. A ver, para que hagan a mis intereses. pero y desaparecer es desaparecer la institución. Estamos ante un gobierno que ganó con 30 millones de votos, con una elección organizada por el actual INE. No necesita desaparecer al INE. Por supuesto que lo va a desaparecer. Por supuesto que lo va a desaparecer. Mira, ahí te van varias cosas. No lo va a desaparecer. Por supuesto, lo va a dejar funcional a sus intereses. Exactamente. ¿Por qué existen los órganos autónomos? ¿Por qué existen los órganos autónomos? Porque es la división clásica de poder de ejecutivo, legislativo y judicial. Nunca fue, digamos, en esta época moderna del 1990 para acá, del 88 para acá, en el tema electoral, nunca las elecciones, todas las elecciones fueron manipuladas. Y entonces se crea el INE validó el fraude. No, de ¿cuál Calderón. fraude? Cuando
Felipe Calderón no ganó, tienes el INE idea. lo validó. A ver, perdóname, Y Frida, Andrés pero Manuel ponte a gana estudiar. con un INE, Andrés Manuel gana con un INE. Se van a empezar a poner ponte a igual que la estudiar, vez pasada. porque el Totalmente INE es a funcional. partir del 2014. Calderón Bueno, el es... IFE, el IFE. bueno, perdóname. Entonces, Bueno, no digas tonterías. Las reglas No, de ponte a operación son estudiar. exactamente No las es mismas. cierto, Fue un cambio es de falso, nombre, fue un es cambio falso. de nombre. Y es más, Fue te un la cambio de nombre. voy a comprobar cómo no hay fraude. El único fraude es el Fue un engaño de la cambio 4T de nombre. en el 2006. Mira, es bien sencillo. El voto por voto, casilla por casilla, te opera cuando tienes menos de un punto porcentual de diferencia en los distritos y en cada casilla. ¿Y qué crees? Cuando tú revisas todos los resultados del 2006, cuando ves la zona sur y la zona centro, López Obrador ganó por más de 30 puntos porcentuales. Pero O nos sea, no estamos me vengas saliendo con esas totalmente del cosas. contexto. No, 2006 es que ya fue. lo que está haciendo No, Frida ya fue, es ya fue. traer estas discusiones Claro. ridículas del 2006 que no son tienen ridículas. ningún fundamento. No, espérame. Claro. Lo que ella está trayendo es un debate que ya pasó Y que no tiene para fundamento. justificar una decisión que no tiene fundamento Por porque el supuesto. señor ganó por 30 ¿Qué millones es y lo nadie que le está disputó un sucediendo? voto. A ver, Pero están el elucubrando. Estado, no. Están elucubrando. ¿Qué es lo que está? Y luego también las otras propuestas que dicen, hay que quitarle el dinero a los partidos. ¿Sabes a quién beneficia un sistema de partidos débil y partidos débiles? Al gobierno. Porque tienes un partido oficial donde eres gobierno en la mayoría de los estados de la República y tienes partidos débiles. Y entonces lo que vas a hacer es que las elecciones no van a ser Y competitivas. tienes a decenas de miles de siervos de la nación Exactamente. Y entonces, pagados eso con es el lo que presupuesto están haciendo. federal. Van a debilitar el INE, a debilitar el sistema de partidos para no tener ningún no hay ni tipo un de solo oposición. proyecto que esté realizando esos Tú cambios. que trabajas en la Cámara No hay deberías ni un revisar. solo proyecto, Deberías ni un revisar solo proyecto. porque sí Esto fue hay a partir de declaraciones propuestas para empezar. donde quieren reducir el financiamiento público de los Claro, partidos a la porque mitad. es carísimo, es carísimo. Es carísimo. estás hablando- ¿Sabes cuánto ¿Y en es qué lo carísimo? ocupan? ¿En qué Es lo una ocupan? inversión. ¿En qué lo No, ocupan? ¿qué lo ocupan? ¿En qué lo ocupan? Actividades Discúlpame, ordinarias pero el PRI permanentes. durante los últimos 5 años ha estado reimprimiendo estatutos, la misma versión A ver, cada no, año con año. esa es una Discúlpame, cosita así, pero discúlpame. otros partidos, a ver, las multas, ¿saben por qué están multados? Sí, están ¿sabes multados por qué? no ejercer el presupuesto. No, ¿y sabes por ¿Para qué qué están quieren multados también presupuesto que como no Morena? ejercen? Porque no tienen ¿Para un qué padrón quieren confiable. presupuesto que no Discúlpame. ejercen? No, Frida, estás es una mal. pelea, es Estás una mal. pelea que no los tiene partidos sentido. políticos, El día si que los no tienen partidos ejerzan su presupuesto, ese día los defendemos. Si no tienen Oigan, a ver. presupuesto, los vas a hacer débiles. A ver, Tiempo aquí fuera, hay tiempo una fuera. cosa que es importante. ¿Por qué existe el financiamiento público? Antes de cómo se lo gastan y por qué no se lo gastan y tal. Porque si no existiera el financiamiento público, no podríamos exigirle a los partidos que no respondieran a intereses Es de correcto. grupos de poder, Y de grupos. le vas a Claro, dar menos dinero. cuando tú les quitas el Claro. dinero, les quitas la posibilidad de competir en este Pero aparte régimen. esto que estás diciendo es la piedra angular del Claro. tema, porque hemos sabido de casos, sobre todo en lugares apartados o lejanos, me refiero a municipios muy pequeños, Donde el narcotráfico- control de la delincuencia Claro. organizada es total y absoluto, al grado no solo de sus actividades, No. de controlar elecciones. Y en este momento el financiamiento es público. En este momento que el financiamiento es público, se presentan estos casos donde el crimen organizado controla los partidos Exacto. políticos. ¿Cuáles? Entonces, lo que quieren es eso no ¿Cuáles? significa, ¿Cuáles? eso no significa que No, un Frida. cambio va a hacer cambiar las ¿Cuáles? circunstancias. ¿Cuáles? Porque eso es una Son realidad. casos Eso es aislados, una son realidad. menores. Es una realidad. Parecería que nos desviamos de la atención y evidentemente tenemos otros temas de la agenda. Mi pregunta original, y con eso concluyo, es porque estamos partiendo, y ahí sí le doy la razón a Fría, de una especulación. Todavía no hay una iniciativa de ley al respecto. Hay un anuncio de algunos legisladores de Morena y hemos visto que de repente algunos legisladores de Morena proponen cosas que su mayoría no acepta. Mi pregunta específica, y con eso cierro, se las vuelvo a hacer a cada uno. ¿Es una intervención? Y ya no se trata de comparar con Comisión de Derechos Humanos, eso ya pasó. ¿Es un intento de intervenir para poner a los míos a que sirvan a mis intereses o es un intento de desaparecer la institución? No, es un asunto de intervenir. Desaparecerla es también. No, claro, es darse un balazo en la rodilla, ¿no? Ya, Paul. ¿Intervención o desaparición? Intervención en un primer momento y yo creo que sí, después el discurso del ahorro malentendido y la ineficiencia y demás va a dar pie para que nos digan no necesitamos a ellos, hagamos las elecciones nosotros a Muy mano pesimista alzada. tu punto Sin de duda. vista. ¿Intervención o desaparición? Ninguna de las dos. Ninguna de las dos. El INE tiene Institucionalización. autonomía. El INE tiene autonomía y la seguirá teniendo. Vamos a un corte. En los siguientes bloques vamos a hablar de la paz. Espero que en lo que regresamos del corte, Jean Paul y Frida entiendan el concepto de paz. Y no me refiero a lo que dice Javier Sicilia, que eso ya lo abordaremos cuando volvamos. No tardamos.
eso que eras del PRI. Estamos de vuelta en Diálogo Abierto. Hicimos el mejor esfuerzo posible, Pepe y yo, durante el corte para que los ánimos de Frida y Jean Paul se apacigüen. Pero además tengo que festejar que ya llegó Felipe Gaitán. Felipe, por favor, ayúdanos a contener desde la mesa. academia. Desde la academia. Esta es como la Cámara de Diputados. Hay por ahí. Aquí es solo discusión. Por ahí va la cosa. Bueno, como le anticipé, en estos días, en este cúmulo de conteo de las víctimas, reaparece en la escena pública. A lo mejor nunca se fue, lo que pasa es que creo que sí le bajó a la intensidad de su participación, me refiero a Javier Sicilia, que lo recordaremos no solo por ser una víctima de este flagelo de la delincuencia, sino además un gran activista que en su momento fue el motor de estas marchas multitudinarias por la paz y que en su momento, también hay que decirlo, públicamente confió y le dio un cheque en blanco al presidente López Obrador. Pero hay que platicar también por qué se movilizó. Porque mataron a uno de sus hijos. Mataron a uno de sus hijos. Fue víctima, él directamente. Fue víctima, sí. Bueno, en Morelos, si no me recuerdo. En Cuernavaca. ¿No? Bueno, el asunto es que después de un tiempo de estar pues, más o menos a la sombra, reaparece, le pide al presidente platicar, el presidente le niega rotundamente la oportunidad, además utilizando argumentos de... Pues hay otras gentes que lo pueden recibir, ¿no? Y lo que él está haciendo es volver a convocar a la sociedad, a volver a salir a manifestarse. Y si hacemos un comparativo numérico de cuando lo hizo la primera vez a este momento, creo que estaría mucho más que justificado. Y también parto de la base que hoy por hoy el contrapeso para el poder tiene que venir de la sociedad civil. Pero el asunto es que Javier Sicilia per se ya se volvió un personaje conflictivo. Y por evidentemente, sus 3 artículos, sus 3 cartas. Y digamos, su historia personal, ¿no? Incluso el presidente dice, está enojado conmigo porque un día no le acepté un beso en un evento. También hay que decir que Javier Sicilia, en los últimos encuentros, cuando él ya era presidente electo, le hizo comentarios muy puntuales a los que el presidente se comprometió a llevar a cabo, y eso, digamos que numéricamente, cuando medimos la inseguridad, no ha pasado. Pero bueno, el fondo del asunto, yo estoy totalmente de acuerdo con que Javier Sicilia vuelva a convocar a marchas. Creo que eso es muy sano y creo que además eso es hasta catártico. Pero en medio de la polémica estamos hablando de personajes protagónicos y esto seguramente desde tu punto de vista tiene una implicación más profunda. Bueno, el hecho de Javier Sicilia, lo que tú decías conflictivo, la pregunta sería ¿para quién? En este caso fue para el Estado y para el gobierno de la Cuarta Transformación, particularmente el presidente de la República. Javier Sicilia, y como bien dice Pepe, hay que recordar cómo surge. Un poeta que viene de las bases cristianas, de las comunidades eclesiales de base, todo este tema de Méndez Arceo en Cuernavaca, y él aparece cuando matan a su hijo, él está en Filipinas, y durante el traslado viene en esta angustia de saber qué está pasando, empieza a encabezar un movimiento que logra aglutinar no solamente en Morelos, sino aglutina a diferentes actores en el país. Esta marcha que hizo de Cuernavaca a la Ciudad de México fue emblemática, sobre todo porque aglutina a otros movimientos también, y el propio nombre de su movimiento por la paz implica muchas cosas. Javier Sicilia siempre ha sido incómodo para cualquier presidente, para cualquier personaje que esté en el poder, gobernadores, obispos, etcétera. Y Javier Sicilia, yo creo que en ese momento muchos de los líderes sociales estaban esperando, más bien están a la espera de un proceso como de consolidación, de una estrategia que yo no la veo muy clara. En eso estoy a ver, pero te interrumpo para hacerte la pregunta importante. Yo estoy de acuerdo con las marchas. El asunto es que hay gente que ya está tratando de ver en esto o de impulsar a través de esto, y ni siquiera sé si Javier Sicilia está de acuerdo o no, movimientos políticos opositores. No, Javier Sicilia no está directamente implicado. Lo que va a utilizarse es, por supuesto, a río revuelto. Las estrategias, dice el propio príncipe, el propio Maquiavelo en El Príncipe, que estas oportunidades se presentan y el príncipe tiene que atajarlas. Javier Sicilia fue incómodo, está iniciando, y lo que vemos es una fractura de este movimiento que aglutinó en su momento, es una fractura con Solalinde, con otros personajes también que lo acompañaron, con la propia iglesia que también se aleja de él. Sí. El único que lo acompaña por un momento coyuntural es la familia Levarón. Por cierto, hoy en el ojo del huracán. Sí, pero lo acompaña por la coyuntura, si no, no hubiera aparecido. Entonces, Sicilia lo que tiene, y más allá del beso, el presidente lo que intenta hacer, y es un personaje político el presidente. La carta, las 3 cartas que le envía, en las 3 cartas dice: no te quiero sentar en el banquillo
banquillo de los acusados. No queremos sentarlo en el banquillo de los acusados, pero en ese lenguaje es del no, es una afirmación. Sí te quiero colocar en esa exposición para evidenciarte, y el presidente lo lee perfectamente y le da la vuelta. Lo manda a un nivel tercero. Ni siquiera la Secretaría de Gobernación. Subsecretario. A un subsecretario, aunque sea Encinas, no es la persona, es el cargo que está ahí. Y Javier Sicilia no creo que vaya a aglutinar a la sociedad civil, sí va a ser utilizado por los grupos contrarios que a la estrategia del presidente, sí lo van a hacer. Javier Sicilia, y a ver si él se presta. Pero Javier Sicilia no lo está midiendo en términos políticos, lo está midiendo más en términos de el luchador social. Y si en eso tiene que aglutinar a los que están atrás, que aunque sean opositores, lo va a hacer. Él está haciendo un cálculo en ese sentido. Javier Sicilia, yo creo que las cartas fueron son muy poéticas, son muy bellas, son muy sentidas y sentimentales, pero políticamente son muy inoportunas. Pepe. Y a mí me parece que tendríamos que analizar primero la legitimidad del personaje. Me parece que el hecho de ser el padre de un joven que pierde la vida en las condiciones en las que ocurrió, porque el muchacho evidentemente no estaba vinculado con nada de esto, fue verdaderamente una víctima. Totalmente de acuerdo contigo. Él tiene toda la legitimidad, primero. Segundo, le ofreció el poco o mucho capital social, porque yo no quisiera hablar de político, que se convirtió quizá en electoral, ¿no?, en tiempos de la elección del 2018. Se convirtió en electoral. Favorable al presidente. ¿Por qué? Porque le dio su respaldo. Le dijo, a ver, confiamos en ti para que en parte de tu agenda de cambio, ¿no?, le traigas paz a este país, ¿no? Él hablaba de serenar a México, ¿no? Y bueno, en realidad es que su política de abrazos y no balazos, lo único que ha traído es el fortalecimiento. Ya vimos que los grupos organizados ahora tienen armamento mucho más sofisticado, y el envilecimiento. O sea, hoy las calles son cada vez más inseguras, no está funcionando. El llamado de este hombre que tiene legitimidad es hacia eso. Si el resto de actores políticos y sociales quieren aprovecharlo y subirse y utilizar esa legitimidad, pues estarán en su derecho. Por eso, pero mi punto es, si cuando él convocó esta primera ocasión las marchas, dado en un comparativo numérico cómo estaba la inseguridad a cómo está hoy, pues estaría más que justificado. Por supuesto, no ha dado resultados. La lucha de Javier Sicilia definitivamente es muy legítima, es muy urgente en el contexto en el que vivimos. La semana pasada fue encontrado el cadáver de Arnulfo Cerón Soriano, activista del Frente Popular de la Montaña en Guerrero, que ha recibido toda una serie de persecuciones desde que fue activista para el caso de los 43. Entonces, las demandas de los defensores y de los activistas son demandas que tienen que estar ahí. Particularmente la historia de Javier Sicilia es muy dolorosa y me parece muy mezquino y muy arrogante que haya políticos y que haya partidos aprovechándose, tal como decía Felipe, de Javier Sicilia, usándolo para golpear políticamente, usándolo para desgastar. Pero es como cuando platicábamos la semana pasada de Evo. Sí, pero todo pretexto sirve para el conflicto político. Creo que en este momento algo que es importante. Oye, y cuando el temblor del 2017 no lo utilizaron en ustedes, este momento algo que es ustedes para golpearle al régimen. Yo no estuve golpeando a nadie. Yo la verdad no participaba en cuando fue eso yo andaba documentando otras cosas. Estaba en la otra parte del régimen. Ni una ni la otra. Yo estaba documentando cosas. Pero lo que sí me parece bien importante recordar y mencionar es que Javier Sicilia estuvo en contra de una política de seguridad emprendida por Felipe Calderón, que trajo consecuencias terribles para este país, que trajo muertes, una guerra contra el narco totalmente sin pensar, totalmente impulsiva, hecha con el estómago. Como y él Culiacán, sigue, ¿no? Y él sigue Ese sí en fue contra. pensado. Él sigue en contra de esa estrategia. El presidente mantenía una estrategia que es diferente, que va por la pacificación. No hay estrategia. Y que evidentemente no se va a manifestar de manera inmediata. Me parece que es una lectura incorrecta posicionarlos encontrados, así como algunos quieren hacerlo parecer, porque Javier Sicilia y Andrés Manuel fueron aliados y la narrativa eventualmente hoy tiene que ver fundamentalmente con polarizar. Cualquier pretexto sirve. Pero hace una semana hablábamos no le de Evo. acepté un beso en público. ¿Qué es eso? Bueno, ese es el argumento que da el presidente. Javier se enojó conmigo porque no le acepté un beso. Recordemos que él, y me imagino que es su forma de ser, veamos, ahí está la imagen, de hecho. Ahí está la imagen. El presidente se coloca en ese antagonismo, no lo colocaron. Bueno, cuando le dio el beso a Peña Nieto tampoco es que se lo aceptó, lo agarró desprevenido. No. Bueno, antes de ir al corte, un comentario rápido. Un comentario, bueno, la verdad es que lo que estamos viendo con Javier Sicilia y retomando lo que dijo Frida. Y dale, o sea, porque es personal ya el asunto. No es personal, es sobre sus argumentos fantásticos. Simple y sencillamente el decir que no debería ser aprovechado por actores políticos.
pues sí se aprovecha. Y como los usó y aprovechó. Pero eso no es culpa de Javier Sicilia. No, y los capitalizó López Obrador. O sea, pongámoslo en el contexto. O sea, él tiene una causa social y cualquiera que se suma y se sube a ese tren, se apropia de esos. Que no se dé cuenta, o que sí se da cuenta, hombre, pues el presidente es el primero que lo usó. Pero ¿sabes qué es lo que pasa, Jean Paul? Hay una división, eso no genera solamente el antagonismo entre el presidente y sus adversarios. Dentro del movimiento de la sociedad civil, por supuesto, genera esos antagonismos. Solalinde se deslinda y otros personajes sí, más. porque pues Solalinde también ve lo que acaba de pasar con lo de la Comisión de Derechos Humanos. Pero ¿con qué cara van a usar esto los principales promotores de esa guerra contra el narco? ¿Con qué cara van a usar? A ver, sencillo. A ver, tú acabas de decir que no, traes el discurso de la 4T, de que tampoco, Calderón y que la guerra y no es un discurso, mira, es bien sencillo. Es cínico si que tú se revisa, utilice, mira, porque todas las víctimas duelen. Revisa nada más los números. 8 muertes por cada 100,000 habitantes con Calderón, 16 con Peña, Todas 30 con duelen. López Pero, Obrador. a ver, el punto, porque ya tenemos que ir a un digamos. corte y obviamente vamos a retomar el tema en el siguiente bloque. Aquí el punto es el personaje que representa a Javier Sicilia, su causa, como ya bien explicaste, sus motivos, que eso yo creo que ahí no hay nada que decir al respecto, tiene toda la justificación. Y que además está encabezando o dándole corporeidad a muchos papás que no tienen esos Y medios. la coyuntura, y la insensibilidad del actual gobierno de no darle cabida, no es la primera vez. Nos vamos al corte. No es la Nos primera vez. vez. Volvemos de inmediato a Diálogo Abierto y seguimos con este debate. Seguimos en Diálogo Abierto, ya para el último bloque, seguimos con esta discusión respecto de Javier Sicilia, las marchas por la paz, y en el corte salió un tema adicional que se nos estaba escapando, que es el tema que tiene que ver con la desgracia que sufrió la familia Levarón y que por su condición binacional le solicitaron, y lo recalco, le solicitaron audiencia al presidente Trump. Sabemos que Donald Trump también es un genio de la mercadotecnia política, pero en este caso, pues como se diría coloquialmente, se la pusieron en bandeja. Claro. Y por supuesto que va a recibir a Julián Levarón y a sus... Pero, a ver, sin portero. Sí, claro. Y esto Donald Trump lo va a usar de manera seguramente extraordinariamente para política para sus fines electorales. Ya le dieron Por la supuesto, Pepe. Ahora, le volvieron a dar aquí la la discusión en el corte era ¿qué hubiera pasado si el presidente López Obrador recibe a Sicilia? A algunos en la mesa dicen lo hubieran desactivado. Yo creo que de todas maneras, y hablábamos de las cifras, o sea, con el número comparado de muertos de cuando salió la primera vez ahora, yo creo que las manifestaciones y las marchas están justificadas. Sí, y además claro, no quito de lado el síntoma catártico para quien marcha, que está dolido porque sufrió una pérdida y que pase lo que pase, por lo menos tienen esa capacidad de manifestarse. Pero evidentemente estamos hablando de políticos y que además le entienden muy bien a esto. ¿Lo hubiera desactivado si lo recibe? Lo hubiera desactivado, sí. No desactivado en términos de mandarlo al cajón a guardarse, si no lo hubiera no hubiera evitado las marchas de todas maneras. No, las marchas, pero las marchas hubieran sido para pedir la pacificación donde el gobierno para eso son. Más bien lo hubiera sumado a la propia marcha. A lo que voy con esto es que a final de cuentas, cuando tú recibes a alguien, estás llevándolo a tu terreno y le dices apóyame, y Sicilia se hubiera ido por ese carril, no hubiera tenido mayor problema porque lo haces propio. En este caso, en el caso de Sicilia, cuando le dicen no es una forma de ningunearlo y divide a la propia sociedad civil. El presidente ahorita mencionaba cifras, pueden ser las mismas cifras que Calderón. No, peor. Pero tienes que explicar esto de que divide, a ver, porque es importante. Divide a los que están con Andrés Manuel, los vuelve, en el momento ese, los vuelve adversarios de Sicilia. Por eso vuelve adversario, por eso divide. Sí, y por en eso ese divide. sentido al presidente, por eso hay que explicarlo, ¿no? Al gobierno le conviene, porque no tienes un frente común ni siquiera para decirte o reclamarte algo. Solalinde lo dice muy claro, hay que apoyar a Andrés Manuel López Obrador. Los otros movimientos de los 43 ni siquiera se han pronunciado, por ejemplo, porque ya lo recibió el presidente. Aquí la narrativa es importante, porque lo que vamos a ver es que, aun cuando las cifras sean mayores o iguales a los sexenios anteriores, la forma en que lo ha tratado el presidente ha sido distinto. Con Calderón se le llaman daños colaterales. Con Peña Nieto ni siquiera se hablaba o ni lo recibía. Obligado lo recibió. No, sí lo recibió. En el caso, lo recibió obligado. O sea, en eventos.
En no eventos. lo recibió particularmente. Pero en el caso de López Obrador sí lo hace, reconoce que son víctimas, pide perdón el Estado, lo que quieras. Sí. O sea, son narrativas que están ahí que desactivan muchísimas cosas. Y en el caso de Cecilia le falló ahí al ningunearlo de esa manera. Entonces, creo que en ese sentido está apostando sus fichas en un lado y jugándolas en otro, jugándola en términos de retar en el juego de Cecilia, desactivarlo, más en el desgaste con la sociedad civil que consigo mismo. Vamos a consigo quitar con a el Javier presidente. Sicilia de la ecuación. Yo creo que de todas maneras hay mucha gente muy agarballada en este país. Muchísima. Que seguramente con o sin el poeta van a organizar las marchas a partir de esto. Pero la van a organizar Nosotras no para marchamos, exigirle. cada 25 de noviembre, las feministas y las no feministas, las mamás que han perdido a sus hijas de sus hijos y también En los condición de familiares víctimas. de feminicidios, marchamos cada año desde hace muchísimos años, porque cabe recalcar que si alguien en este país ha sufrido la violencia de forma más cruel y más brutal, son las mujeres, y a las mujeres no solamente las secuestran y las matan, a las mujeres nos violan, nos torturan, nos secuestran y después nos matan. Entonces, qué bueno que se hable de seguridad, qué bueno que se hable de Javier Sicilia, y este breve paréntesis es solo para recordarles que así como Javier Sicilia está pensando salir a marchar, hay muchos grupos de madres muy dolidas, de hijos y de hijas huérfanos por feminicidio, que como cada 25 de noviembre vamos a salir a marchar, porque es muy chistoso solo porque ahí no hay poetas o vínculos directos, nadie Pero habla de a ver, feminicidio. Javier Sicilia es una coyuntura. Entonces, yo solamente, creo en sí, el totalmente. poder de la marcha desde el punto de Yo vista solamente catártico les hablo de que, y de manifestación. de que hay muchas formas de desahogar este enojo, que es un enojo compartido, que es una causa que obviamente el presidente tiene que poner atención y creo que le está poniendo. Para eso son las marchas, para que te pongan Para eso atención. son las marchas y por eso... y eso lo hemos discutido tú y yo muchas A que veces. este 25 acompañen no la hay- marcha por los feminicidios. pero Sheinbaum aquí tuvo hay- que obligada a generar la alerta de Oh, sí, género. y se Estuvo decretó. obligada por las marchas. Pero ahora aquí yo quiero decir algo. A ver. Es un paréntesis. El movimiento de Sicilia, por la legitimidad y por el tiempo, y por haber sido un apoyador, un simpatizante del presidente López Obrador en campaña, si lo hubiese recibido, hubiera tenido el presidente que consentir en modificar parte, por lo menos, de su De la estrategia. Sí. Sí, si no, ¿qué sentido tiene? Sino qué sentido tiene Sí, 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 recibirlo, de y no acuerdo. está dispuesto a hacerlo. De acuerdo. Ahora, yo sí quiero insistir, de acuerdo a lo que platicamos con Frida ahorita, esto va más allá de la persona de Javier Sicilia, que en todo caso es coyuntural. Porque Sicilia es un símbolo. Es un símbolo. Es que justo claro, La marcha, tiene un insisto, símbolo. tiene un poder catártico y tiene un poder para que te volteen a ver. Sí, ahora, y la otra es, las marchas nunca, y eso yo me acuerdo hace muchos años, gente que estaba en el PRD o que todavía está en el PRD, decía, ninguna marcha es cómoda y no la tienes que hacer cómoda. Y no se trata para que sea cómoda. No, al contrario. No, es para que te volteen a ver. Porque hay algo que el gobierno no está haciendo, está ignorando, es ineficiente o es insensible. Y si hoy, o sea, hoy lo complejo o lo triste es que desde la óptica de alguien que creció en la oposición y que hoy es gobierno, hoy es el oficialismo, cualquier cosa que le sea incómoda, la descalifica. Pero ¿sabes qué, Jean Paul? Ahora, si no, el presidente no va a hacer caso al movimiento de Sicilia, sí le va a hacer caso a un grupo de presión que está en la Casa Blanca. A Donald Trump le va a hacer caso y le va a Es que responder. el tema de recibir a los Levarón tiene una connotación Sí, lo coloca muy en el grande terreno más allá de lo internacional. electoral Sí, en Porque Estados recibe, Unidos. pero además va a recibir a los Levarón también el presidente. Pero después de Sí, que ella pero, lo a ver, recibió. Trump lo recibe. en El Estados hecho que Unidos. los reciba en una coyuntura de agenda nacional es correcto, está bien, tenemos el antecedente de la tragedia. Por la condición binacional de la familia, ahí cambió. el hecho de que vayan a ver a un presidente en campaña para reelegirse, además, ¿de qué presidente estamos hablando? Que él tiene su propia agenda con México y que influye en su votación, Donald Trump a esto le va a dar, perdón por la expresión coloquial, le va a dar 10 vueltas. Le va a dar y turbo. nos va a meter en una agenda... Le va a dar turbo electoral. Y ahí si no le hace supuesto, caso a los porque movimientos... además Pero también interviene políticamente en la México. agenda y Pero el mensaje por esa que se le había razón- votado del tema de nacionalismo y todas estas cosas. Ahí acabó. Ahí. Pero le vino como anillo al Y dedo. por esa le va a dar razón, un el presidente López Obrador va a recibir vuelo a los Levarón también. Pero vamos, Porque no pero puede atrás. dejarlos de recibir. Pero vamos. Y cuando tienes además las 50 camionetas del FBI y llegando y los escoltaron los efectivos del ejército para que hicieran las investigaciones. Por la O sea, condición binacional de la familia. Exactamente, pero entonces digamos como que es la reacción es a destiempo y presionada por... Pero primero las dijo que no, reacciones de Estados no Unidos. olvidemos eso. Fueron 2 gobernadores los que dijeron bienvenidos, échenos la mano, y entonces cambió el criterio.
que a mí me parece muy saludable que haya Pero cambiado. legalmente el gobierno de Estados Unidos puede pedir intervenir Y además en ciertas Guillermo, condiciones. Y qué bueno que dejaron que entraran el FBI porque nos van a enseñar, pero no, nos van a ayudar. Yo creo que hay una cosa que tiene que ver con la lógica y otra cosa que tiene que ver con la foto. De alguna manera, por la condición binacional de los Levarón, había una justificación legal. ¿Tú no has visto programas de televisión de cómo actúa la policía de investigación de Estados Unidos? A ver, yo quiero ver que el señor agente de la PFP, o como se llame ahora, ¿no? Tenga esos recursos. Pepe, más que el resultado final de la investigación, no quiero minimizar a nadie en ese sentido, FBI o Policía Mexicana. Esto es para la foto. Por eso. Pero esta foto lo que va a obligar al presidente, algo que le había querido bajar al tema de la violencia, lo vuelve a colocar en el centro. Y además Es que el que el FBI participe en las investigaciones no tiene nada que ver con la estrategia de seguridad. Claro que nada, no. absolutamente. Es atender el asunto. Es simplemente Es llegar para a la grabar un foto. caso, ya. Pero ese Pero es caso un le va a caso servir. emblemático que le da toda la significación discursiva al contenido electoral de Donald Trump. Mira, han Que matado. va a seguir insistiendo Por que hay que supuesto. intervenir en Y México lo va a porque hacer. no hay condiciones de seguridad. Y lo va a hacer y así. No, va a revivir el muro. Claro. Bueno, Es a para ver, revivir pero el muro. él ya dijo en su campaña que el muro ya existe y que se llama Guardia Nacional. Y si tú ves el número de migrantes que ya no están pasando en Estados Unidos, él ya cumplió su promesa electoral, ¿eh? Sí, pero él volvió a decir que era necesario el muro. Porque Lo va a su seguir discurso, sacando. Por eso lo va a revivir. Y las- la presencia del FBI en Sonora porque y en el muro, Chihuahua. a ver, el muro, Y las el muro no es la pared. Estamos de Ayúdenos acuerdo. El muro es a combatir el narcotráfico. la sensación Bueno, psicológica de yo quiero ver. dividir el Totalmente de acuerdo. Levarón va a ser su gran símbolo del presidente porque han sucedido víctimas estadounidenses en Cancún, en Acapulco y demás. No ha pasado nada. Contadas, fuegos cruzados. Sí. Esta fue una ejecución. Pero esta fue simbólica, aunque sea un solo caso, es simbólica para toda la estrategia electoral de Estados Unidos que coloca no a México, al presidente y su estrategia de seguridad en el centro del debate con las comunidades mexicanas en Estados Unidos. Bueno, lamentablemente se nos agota el tiempo. Como siempre, es un verdadero placer poder tener estos debates, aunque Jean-Paul y Frida van a tener ya pronto su propio programa, ellos dos, para poder debatir para ampliamente. su rating personalísimo. Bueno, pues es que Frida ya se volvió una celebridad, ya sale en todos lados. Es un privilegio que Es siga amiga aquí. de Voy a hacer Noroña. su patiño, hombre. Nada más no te olvides. Me la estoy pensando. No te olvides que empezaste aquí. Oye, ya van a cambiar, olvides que van a, aquí te van a sacar a Gibran, Te la van a estamos sacar a grabando. Gibran y van a poner a Frida. Ay, no, Dios me libre. No, nada más no te olvides que aquí, Las diosas aquí nos lanzaste Van a la- ser lanzaste Sabina la Berman fama. y Ackerman. Bueno, No, Gibran me cae muy bien. La verdad es que Gibran me cae muy bien y qué bueno que está en esos espacios. te iba a decir que algún día que lo invitaras, pero no. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Tienes otros compañeros ahí en otros lugares de sales muy interesantes. A eso sí, a ver si los invitamos. Frida, muchísimas Un gracias. gusto. Pepe, muchas gracias. Felipe, Un placer. Qué bueno que pudiste venir, aunque sea la mitad del programa, pero que estás aquí de vuelta. No, muchas gracias. Pero sobre todo, gracias a usted que nos hace el favor de acompañarnos todos los sábados. Disfrute de parte de nosotros 5, particularmente de Jean-Paul y de Frida, lo que resta del fin de semana. Y nos vemos aquí el próximo sábado a las 7 de la noche, como siempre, en Diálogo Abierto en Grupo Fórmula. Buenas noches. Compórtense.